Buenas, somos estudiantes de la Universidad de Córdoba del programa Licenciatura en Lengua Castellana y el día de hoy les daremos una breve explicación del diccionario enciclopédico. Breve historia del diccionario de la enciclopedia. Entre el diccionario de lengua y la enciclopedia existe una obra caracterizada por la mezcla de las características de una y otra, el diccionario enciclopédico. En el diccionario enciclopédico encontramos una mayor amplitud de criterios en lo que al inventario léxico se refiere. Se trata de un criterio más orientado hacia el uso que hacia lo normativo. Dentro de esta concepción, el siglo XIX da paso a la producción de una serie de diccionarios diferentes al de la academia y en consecuencia a un nuevo concepto de diccionario de lengua, como han señalado algunos autores, entre los que se destaca Dolores Azorín, el camino emprendido por Núñez de Taboada, Blay Torres, Peñalver Lavernia, Eduardo Chao, Salva, Adolfo de Castro, Ramón Joaquín Domínguez y algunos más, dio como resultado el desarrollo del diccionario enciclopédico, concretamente el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española de Eduardo Chao, 1853-1855. Se puede decir que es el primero que registra la denominación de enciclopédico. En otro momento nos hemos referido a la dificultad que conlleva la diferenciación entre el significado lingüístico y la realidad extralingüística. En defensa de esta distinción se alza la semántica estructural, que es el máximo exponente en lo que al reconocimiento de la distinción entre el diccionario de lengua y la enciclopedia se refiere. Lara, 1990-214, afirma que para el estructuralismo el léxico no debe entenderse como una nomenclatura de referentes del mundo sensible, sino como un juego bien organizado de relaciones entre las palabras, que llega a definir por sí mismo sus significados, en independencia de sus referentes. Desde esta perspectiva, los diccionarios de lengua se orientan hacia las palabras y los diccionarios enciclopédicos se orientan hacia las cosas. En consecuencia, los signos lingüísticos que aparecen en el diccionario de lengua deben ser definidos desde una perspectiva estrictamente lingüística, sin apelar al conocimiento extralingüístico que el lexicógrafo tenga en la realidad. Frente a estos criterios, encontramos que los diccionarios, obras dirigidas a un público muy numeroso, se ofrecen como instrumentos en los que se compilan todos los saberes. Por otra parte, es común todas las épocas del idioma del afán por dar la información más exhaustiva de las palabras que aparecen como lemas. Antes del siglo XIX se habían dado algunas muestras indudables del enciclopedismo en las obras lexicográficas. Entre los diccionarios enciclopédicos del siglo XIX destacan el Diccionario Castellano de Núñez de Taboada, el Paléntrico de Peñalver, el Diccionario de la Lengua Castellana con las correspondencias catalana y latina de Pedro Lavernia, el Nuevo Diccionario de la Lengua Castellana de Vicente Salva, el Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez, el Diccionario General de José Caballero y Cipriano Arnedo, el Gran Diccionario de la Lengua Castellana de Adolfo de Castro, el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española de Eduardo Chao, el Nuevo Diccionario de la Lengua Castellana de la Sociedad Literaria, el Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana de Ramón Campuzano, el Diccionario General Abreviado de la Lengua Castellana de Lorenzo Campano, el Diccionario Completo de la Lengua Castellana de Manuel Rodríguez Navas, el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano de Montaner y Simón y el Campano Ilustrado de Montaner y Simón, el Diccionario Castellano Enciclopédico de Manuel González de la Rosa, teniendo en cuenta que este repertorio representa en buena parte los móviles y las características de este tipo de obras. ¿Qué es una enciclopedia? Nombre propio, países, corrientes, personalidades o mejor dicho, historia geográfica, arte, cine y espectáculos. Las materias de las que se encarga la enciclopedia o diccionario enciclopédico abarca todo aquello que por definición queda excluido del diccionario académico. La estructura. El orden alfabético de las enciclopedias presenta algunas particularidades. Los nombres comunes se ordenan antes que los geográficos. Los nombres geográficos se colocan previamente a los nombres propios.
Los nombres geográficos suelen ordenarse dando prioridad a los accidentes. Por ejemplo, Alabama Río figura antes que Alabama Estado. Para los autores y figuras artísticas se utiliza el nombre por el que se conoce a dicha personalidad. Ejemplo, al escritor José Martínez Ruiz lo encontramos por el seudónimo por el que entró en la historia de la literatura española, Azorín. En caso de tratarse de una obra escrita artística, se ordena según el primero de sus términos, como por ejemplo, ensayo sobre la ceguera por ensayo, salvo que este sea un artículo, como la familia de Pascual Gart. Lo mismo ocurre con los nombres geográficos. Se llama enciclopedista a aquellos ilustres franceses del siglo XVIII, cuya acción se caracterizaba por la defensa de la razón y el conocimiento científico, por sobre la rigidez del saber religioso y el imperio del barbarismo político.